Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta escuela de oración que nos preside como cada sábado el señor arzobispo, y bienvenidos a todos también los que a través de las redes sociales y del canal YouTube también nos seguís todos los días. Hemos estado viendo cómo es necesario perseverar en el amor, es decir, perseverar en la oración. Por eso, la semana pasada el señor arzobispo nos alentaba a orar constantemente, dando gracias por todo. Pero también nos alentaba a ver la necesidad de orar siempre, algo que es posible, pues el tiempo del cristiano es el tiempo de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. Hoy don Francisco nos va a mostrar la oración como una necesidad vital, pues la oración nos hace ser verdaderamente libres y no caer en la esclavitud del pecado, al dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que es el único que nos hace libres. Y es que la oración y la vida cristiana son inseparables, porque el cristiano vive y hace vida en el amor de Cristo. Y es que la oración nos hace tener un amor filial y un amor de verdadera amistad con el que nos ama. Es nuestra costumbre y nuestra unión entre la vida y el corazón, que hace que nuestro corazón arda y sea un horno de amor como el del corazón de Cristo. Escuchemos atentamente la catequesis de nuestro arzobispo. Orar es una necesidad vital. Recuerdo que en cierta ocasión le escuché comentar a un pianista que algo que me impresionó mucho y que apliqué enseguida a la oración personal. Decía este pianista que cuando dejaba de tocar un día el piano, él notaba que su agilidad se había perdido y que tocaba, claro, con menos calidad. Si dejaba de tocar 2 días el piano, hasta su mujer, que tampoco es que fuese totalmente una gran experta a veces en música, notaba que no era tan hermosa la melodía, ¿no? Y dice que si dejaba de tocar 3 o 4 más días, lo notaba, decía él con mucha gracia, hasta los vecinos, que tocaba peor, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto aplicado a la oración? Mirad, si dejamos de orar un día, por eso la oración es tan vital, o 2 o más días, primero notamos nosotros que vamos perdiendo agilidad y ardor, porque es la oración la que nos hace arder. No ardía nuestro corazón por el camino cuando nos explicaba las Escrituras, dicen los de Maús. Si dejamos de orar más tiempo, 2 días, lo nota la gente que está a nuestro alrededor, especialmente los más cercanos, porque nos encuentran que tenemos mucho menos caridad, nos notan que tenemos mucho menos vivencia del Señor, que somos como mucho más tardos en la agilidad de una profunda intuición con el Señor. Y cuando dejamos de orar mucho tiempo, lo nota todo el mundo, que vamos perdiendo pues esa vitalidad y ese entusiasmo. Por eso orar es una necesidad vital. Y quizás de los grandes descubrimientos que hizo el Concilio Vaticano II fue decir que el gran drama que había en la Iglesia y que vivimos por desgracia todavía, ¿no? Y quizás sea una condición de siempre o de muchos cristianos, es la incoherencia, es decir, que no hay relación entre la fe y las obras, entre la oración y la vida. Y este es el gran problema que a veces encontramos. Es decir, yo muchas veces lo digo, tenemos una profunda vida de oración cuando descubrimos que mi vida de oración tiene que influenciar hasta cómo desayuno, hasta cómo me relaciono con la gente, hasta cómo trabajo, hasta cómo soy capaz de que mi vida esté transformada por Cristo. Orar, dice en el 2744, es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. Es el Espíritu Santo el que ora en nosotros con gemidos inefables y pone en nuestro corazón la palabra Abba. Por eso oramos como hijos, papá. Cuando una persona
va descubriendo cada día lo que es la oración, y ese es el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración, con estas catequesis cada sábado, aprender a orar orando. Nosotros no queríamos hacer teorías. Probablemente hoy se ha hecho más teorías que nunca sobre la oración. Quizás se escribe más que nunca sobre la oración. Quizás incluso hay mucha gente que promueve más que nunca, aparentemente, mucho sobre el tema de la oración. Pero a veces nos falta ese aterrizaje en que la oración tiene que aprenderse a orar orando. Hay que orar. Si no, no sabremos lo que significa esa oración. Y esa oración tiene como una prueba de algodón de que estamos en Dios, y es la coherencia de la vida. Dime cómo vives y te diré cómo oras. Dime cómo oras y te diré cómo vives. Porque si no caemos un poco como en esa esclavitud del pecado, ¿no? La oración, por supuesto, nos pide que vivamos una vida de amistad con Dios. Si la oración es trato de amistad con quien sabemos que nos ama, la oración exige una vida de gracia, una vida de amistad, una vida coherente. En cierta manera, podríamos decir, como estamos ahora en este tiempo de Cuaresma, que es la oración la que nos va haciendo que digamos un no al pecado y a las obras del diablo y digamos un sí profundo al amor de Dios. En el fondo, la oración nos hace vivir nuestro bautismo, nuestra llamada a la santidad, esa llamada a ser coherentes con el Evangelio. Por eso se pregunta el Catecismo de la Iglesia Católica: ¿cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Por eso, mirad, yo entiendo que San Juan de la Cruz diga esto, que podía ser el lema de toda nuestra vida: quien se aleja de la oración se aleja de todo lo bueno. Quien se acerca a la oración se acerca a todo lo bueno. Y por eso entiende uno que el Papa Juan Pablo II haya dicho: mirad, el cristiano que no ora es un cristiano que está en estado de alto riesgo. Está en estado de alto riesgo porque está en peligro. Por eso, cuando uno descubre a Cristo y se mete de lleno en su corazón, en sus entrañas, y quiere vivir lo que significa esa profunda vivencia del Evangelio, entonces es cuando descubrimos que es la oración la que hace plasmar en mi vida esa profunda nostalgia de Dios que se va llenando el corazón. En el fondo, cada oración es un reeditar la frase famosísima de San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso, en lo que insiste el texto en este día, en esta catequesis, es precisamente de esto, de esta realidad, de la realidad que es preciosa para nuestra vida, y es que la oración nos tiene que hacer coherente. Tenemos que cumplir los mandamientos, por supuesto, tenemos que cumplir con lo que el Señor nos pide, tenemos que tratar de cumplir la voluntad de Dios, tenemos que tratar por todos los medios. La oración nos pide a que vayamos viviendo las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Todos sabemos que la vida cristiana es una vida de fe, de esperanza y de caridad. Y eso, cuando se vive orando, es cuando nuestra vida se va verdaderamente transformando. Se da esa conversión que tanto dice en estos momentos y nos llama la Iglesia en este tiempo de Cuaresma. Convertirse es una realidad que es lo que provoca nuestra oración, porque nos hace coherentes con la vida y vivimos en la vida desde Dios. Por eso dice San Juan Crisóstomo: nada vale como la oración hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar, porque sabe que el pecado nos roba a Dios, y lo que te hace la oración es tener como tesoro de tu vida a ese Señor. Nada vale como la oración. ¿Por qué nada vale como la oración? Y explica el Crisóstomo: nada vale como la oración porque la oración hace posible lo que es imposible y fácil lo que es difícil. En cierta manera, es la actitud de María, que como discípula de Jesús nos enseña a creer que para Dios nada hay imposible. Hay gente que cree que le cuesta muchísimo vivir la pobreza, la castidad, la obediencia, le cuesta mucho vivir la constancia, le cuesta mucho vivir una fuerza de voluntad para superar ciertos pecados, ciertos fallos en nuestra vida, ciertas incoherencias.
Por eso dice San Juan Crisóstomo, es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Esto es precioso. Y si pecamos es porque verdaderamente todavía no se ha metido el Señor plenamente en nuestro corazón, o porque no contamos suficiente con su fuerza y su gracia, o porque todavía creemos nosotros en nuestras propias fuerzas, o porque no hemos asumido e integrado en nuestra vida lo que significa nuestra pobreza y nuestra debilidad. Eso tan hermoso que dice San Pablo cuando habla de ese aguijón que le apalea. Tengo un aguijón, dicen, un aguijón es como eso que las abejas o las avispas nos meten y que es tan doloroso, o un escorpión, es como un aguijón. Le he pedido muchas veces al Señor, dice San Pablo, que me quite ese aguijón, y me ha dicho el Señor: Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad, porque cuando soy fuerte, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como cuando creemos nosotros que somos fuertes y nos fiamos de nuestras propias fuerzas, es cuando caemos y somos débiles, porque la fuerza y el poder me viene del Señor. En este sentido, podíamos, parafraseando ese salmo tan hermoso, decir eso tan hermoso que dice: levanto mis ojos a los montes. En los montes eran donde habitaban las ermitas de Baal, que eran los que creían, y era el gran competidor de Yahvé con los israelitas en aquellos momentos. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y dice, no me viene el auxilio de los Baales, ni me viene de las ermitas de allí. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. Bellísima esta idea para explicar esto. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Y esto se va descubriendo día a día experimentalmente cuando yo hago oración. Por eso no deberíamos dejar ni un día de estar con el Señor. Un día sin oración es un día perdido en tu vida. Como un día sin trato eucarístico es un día perdido en tu vida. Como un día sin la Eucaristía es un día perdido en tu vida. Deberíamos de pensar cada vez más en nuestra propia vida lo que nos perdemos cuando no somos capaces de vivir esa profunda intimidad con Cristo. Por eso dice San Alfonso María de Ligorio: quien ora se salva, ciertamente; quien no ora se condena, ciertamente. Es curioso, ¿eh? Cuando a veces algunos pueden parecer como que es exagerada nuestra insistencia en la oración, pero fijaros que nos jugamos, por supuesto, la salvación y por supuesto la santidad. Yo no conozco ningún santo que no haya sido un hombre de oración, que no haya orado. No conozco a ninguno. No conozco ninguna persona profundamente coherente con el Evangelio que no tenga una profunda vida de oración. A veces uno llega a unas conclusiones en su vida que pueden parecer como muy simplonas. Yo lo repito muchas veces. Conozco sacerdotes muy buenos, la mayoría, y sacerdotes, bueno, pues más normales. Conozco religiosas, pero buenísimas, muy santas en todos los estados de la vida religiosa, y religiosas, bueno, más para ir tirando. Conozco laicos maravillosos como los testimonios de esta tarde, ¿no? Y tantos testimonios que estamos recibiendo y que son a veces jóvenes que son coherentes, y jóvenes cristianos más mediocres. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Solo esta, que oran. El sacerdote que ora acaba alcanzando la santidad, y el sacerdote que ora lleva una vida de santidad, y el religioso que ora acaba encontrando siempre en su vida miles de resortes para alcanzar esa santidad plena. Y lo mismo el laico. A veces te vas a un colegio, a un centro, y dice, ha venido una hermana que tiene todo el colegio, lo está llevando, los jóvenes se los lleva de calle, tal y cual, y me dice a lo mejor la superiora, pero es la primera que está en la capilla por las mañanas. ¿Cuánta vida de oración tiene esta hermana? Pues claro, quien tiene a Dios lo da a cañonazos. Quien no tiene a Dios no da nada. ¿Cómo puedo yo transmitir la paz de Jesús si no lo tengo en mi corazón? ¿Cómo puedo transmitir yo entusiasmo por Jesucristo si no lo tengo? ¿Cómo puedo yo ser coherente si no me pongo delante del Señor? Y cuando estoy hablando de la oración,
Repito muchas veces una cosa en nuestra escuela diocesana de oración. ¿Sabéis cuál es la peor oración? ¿Sabéis cuál es la peor oración? La que no hago. Esa es la peor oración. Porque cuando yo rezo, cuando yo hago oración, aunque sea pobre, Dios lo da a sus amigos mientras duerme, dice un salmo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Y a veces forma parte de la vida de oración el adormilarte, las distracciones, como estamos viendo, el combate de la oración, el cansancio. Pero si uno permaneced en mi amor, perseverad en mi amor. La experiencia dice que al final Dios sabe sacar de la prueba al que se fía de Él. Y cuando uno llama y clama y grita en la noche, el Señor le va transformando el corazón. Esa es mi propia experiencia de oración. Yo os digo, que no podría vivir sin una vida de oración, de verdad, pero larga. Y cuando yo en mi vida, por lo que sea, por mi trabajo, quito tiempo a la oración o rezo menos, yo noto que se resiente mi vida de coherencia. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que es muy importante. Gustada las cosas de Dios, no te atrae lo mundano. Pero gustado mucho lo mundano, no te atraen las cosas de Dios. Por eso hay esa relación entre oración y coherencia. Cuando uno gusta mucho la cosa mundana, el pecado no te atrae las cosas de Dios. Pero es al revés. Cuando uno gusta las cosas de Dios y saborea el amor de Dios, ya no te atrae lo mundano. ¿Por qué? Porque sabes que no vale la pena. Ahora que estamos ya preparándonos para el misterio central de nuestra fe, que es la Pascua, Cristo muerto y resucitado, el tríodo pascual, cuando llega el momento de la figura de Judas, que es una figura tan dolorosa en el corazón de Cristo, ¿no? Uno piensa, ¿cuál fue el gran fallo de Judas? Poner su corazón en poseer 30 monedas, en que tuviese en sus manos sintiendo la plata, el dinero. ¿Y qué le pasa cuando lo tiene? Como nos pasa a nosotros. Cuando queremos conseguir algo que hemos buscado pensando que iba a ser nuestra felicidad, lo hemos tirado al momento, arrojado sobre el suelo, porque lo único que hemos tenido es una decepción total. No valía la pena. ¿Cuántas cosas en nuestra vida creemos que va a valer la pena y no vale la pena más que el profundo amor a Jesucristo, que es lo que se descubre en la oración? Pasamos al último punto, 2745 de este apartado de perseverar en el amor del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: oración y vida cristiana son inseparables. Todos hemos leído o hemos meditado muchas veces el famoso libro Orar para vivir, de Guayón, que sabéis que es uno, junto con la hermana Madeleine, es uno de los iniciadores de toda la herencia del padre Charles de Foucault, que pronto será canonizado por el Papa Francisco. Pues es precioso, porque Guayón escribió un libro precioso, Orar para vivir. Orar para vivir. También podemos decir que también la vida tiene que hacerse oración. Por eso dice, oración y vida cristiana son inseparables, porque se trata del mismo amor. Claro, yo cuando hago oración pongo amor, cuando vivo desde Dios pongo amor. Y de la misma renuncia que procede del amor. Claro, cuando la gente dice que no tiene tiempo para Dios es porque tiene que renunciar a cosas. Pero también tú tienes que renunciar cuando quieres dedicar tiempo a tu familia, o quieres dedicar tu tiempo a tu grupo apostólico, o a vivir en la parroquia, o a hacer apostolado, claro. Elegir siempre es renunciar. No pones el corazón en la renuncia. Es como aquel que se casase y dijese, fíjate, me tuve que casar con esta mujer, pero a cuantísimas he tenido que renunciar. Pues claro, porque toda elección del corazón lleva consigo renuncia. Pues claro que lleva renuncia, pero no es lo central la renuncia. Lo central es la elección del corazón, que Dios se ha metido en tu corazón y en tu vida para que tú la vivas totalmente. Por eso es hermosísimo esto, ¿no? Dice, la misma conformidad filial y amorosa al designio de amor del Padre. Por eso podríamos decir que en la oración uno vive con corazón de hijo. En la oración uno vive con corazón de hijo.
Y en la vida uno vive con corazón de hijo. Por eso hay una coherencia. Yo en la oración experimento y saboreo que soy hijo. Y luego descubro que soy hijo y vivo como hijo, pues en la vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi ambiente, con mis amigos. Yo vivo siempre como hijo de Dios. La misma conformidad filial y amorosa al designio de amor del Padre. O sea, por eso es tan importante que en la oración, cuando yo rezo el Padre Nuestro, se lo recuerdo muchas veces a los chicos y chicas que confirmo, cuando yo rezo el Padre Nuestro insiste en dos claves, que es lo que va a insistir también mi vida de oración. ¿En qué claves insiste el Padre Nuestro? En vivir como hijos de Dios y como hermanos. Eso es lo que insiste el Padre Nuestro. Como hijos de Dios, confianza filial, lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Como hermanos, vivencia de la fraternidad. Nosotros insistimos mucho en que el que es buen hijo tiene que ser buen hermano, pero el que no es buen hermano no es buen hijo. No es buen hijo. Preguntárselo a los padres. No, es que yo tengo Los padres saben que el que es buen hijo de verdad es también un estupendo y un buenísimo hermano. Quien vive la filiación vive la fraternidad. Quien vive la fraternidad vive la filiación. Y cuando se rompe eso, ni se es buen hijo, ni se es buen hermano. Porque precisamente la relación profunda con Jesús es lo que nos hace coherentes en el Evangelio, ¿no? Y yo saboreo cada día, en mi oración continua, saboreo esa bondad y ese amor de Dios. Pero luego ese saboreo de Dios me hace que yo viva con esa audacia filial que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y que viva verdaderamente sembrando fraternidad entre mis hermanos. Y fijaros lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: la misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. O sea, ¿qué hace la oración? Te transforma, te convierte, te da los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Y qué tienes que vivir tú en la vida? Pues también la vida te va transformando, porque la vida tiene millones de momentos y oportunidades de paciencia, de callar, de caridad, de escuchar, de saber morir. Todo eso te lo hace la misma vida. Y esa misma vida, cuando tú la vivas por Cristo, con Él y en Él, es lo que hace que se dé esa coherencia y que se dé verdaderamente que lo que tú has saboreado en la oración es un trampolín para vivir una vida desde Dios. Por eso es tan importante no dejar, si lo nota, el ejemplo que ponemos al principio de esta catequesis número 52. Es verdad, tenemos que reconocer que cuando uno no hace oración, no tiene un trampolín de amor que le lance a la vida. Yo lo noto eso enseguida. Si eso pasa hasta como cuando uno predica, un sacerdote, un laico, un catequista, ¿cuántas veces? Una religiosa, un profesor de religión, cualquiera. ¿Cómo se nota que el que dice una cosa lo vive o no lo vive? Y de hecho todos tenemos experiencia de que alguna persona, que has hablado alguna vez y te ha dicho alguna persona: ay padre, usted se ve que lo que predica lo vive. Ay, usted se ve que lo que está diciendo se lo cree. Oye, usted que se ve que lo saborea. Ay, ¿cómo me llega lo que usted dice? Porque se ve que lo vive. Pero eso no tiene más razón que es que he dedicado tiempo a Dios. Porque lo que no se dedica tiempo a Dios, Dios no te transforma ni te cambia. Y esto ocurre también a un catequista. Todos hemos tenido nuestra vida y nuestra experiencia, ahora que voy a sacar yo esta carta pastoral en este curso pastoral sobre los laicos. Como vocación voy a sacar una sobre la catequesis y los catequistas. El ministerio catequista va a salir dentro de unos días, titulado Con entrañas de misericordia, el catequista con entrañas de misericordia. ¿Se puede transmitir la fe? ¿Se puede transmitir a Dios si yo no lo vivo? A veces los catequistas, pues como a veces también nos puede pasar a los sacerdotes y a los religiosos, hablamos de Dios pero parece que no nos lo creemos. ¿Cómo puedo yo transmitir el amor de Dios si no lo vivo? Y el catequista, que es transmisor de la fe, tiene mucha responsabilidad en esto, porque los niños y las niñas y los adolescentes y los jóvenes captan maravillosamente esta coherencia.
Y le dicen al catequista, yo tengo un catequista en mi vida que a mí me han cambiado y profesores de religión que me hablaron de Dios y me han ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque me han enseñado, esta persona lo que está diciendo es que lo ha saboreado, no solo lo sabe, sino lo ha saboreado. Y eso es lo que te da la vida de Dios y la vida de oración. Por eso, cuando uno tiene una profunda vida de oración, se suele dar en él lo que se llama el don del Espíritu Santo, el don de sabiduría, que dicen muchos teólogos que el don de sabiduría, por ejemplo, Rollo Marín y grandes teólogos, dicen que el don de sabiduría es el Espíritu Santo dado como don. Y eso lo tiene el orante, lo tiene la persona que ora. Tiene esa sabiduría saboreada que hace que transmitas a Dios, seas capaz de llevarlo a la gente, saboreas el amor de Dios. Y ese es el don de sabiduría. En la Biblia el sabio no es el que sabe mucho, ni el que tiene muchos doctorados en teología, ni el que estuvo en todas las universidades de teología. Ese no es el sabio en la Biblia. Yo me he encontrado en mis visitas pastorales gente humilde y sencilla de los pueblos que tenía mucho más sabiduría que yo. Tenían la sabiduría de Dios, la sabiduría de la vida. ¿Cuántas veces me han comentado a mí gente, llevo con paz este sufrimiento, fíjate usted, he perdido a 2 hijos, que Dios no nos dé más todavía, porque podemos todavía, pero que Dios no nos dé, pero así todo tenemos una paz porque sabemos que Dios nos ama y que para los que aman a Dios todo les sirve para bien. Entonces una persona humilde y sencilla de un pueblo tenía la sabiduría de los pobres, la sabiduría inmensa de los hombres y mujeres que tienen esa sintonía con el Señor, que no solo saben de Dios, sino que han saboreado y gustado a Dios. Por eso el salmo de los sabios, de los que tienen el don de sabiduría, es ese: gustad y ved qué bueno es el Señor. Los que me estáis viendo a través del canal diocesano o me estáis escuchando a través de Radio Santa María, podéis decir y tener esa experiencia de que habéis gustad y ved qué bueno es el Señor. Eso es la vida de oración. Eso es la vida vivida desde Cristo. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lo gusto y lo vivo en el trato con Él, en la Eucaristía, en la palabra de Dios. Y gusto y veo lo bueno que es el Señor también, cuando saboreo y gusto también en la vida. ¿Cuántas veces hay esa relación, verdad? A veces dices, he estado orando y de pronto me encuentro con una noticia, me encuentro con un problema o con una alegría y digo, parece que Dios me ha estado preparando en la oración como trampolín para esto que estoy viviendo ahora, vivirlo con la sabiduría de quien ha conocido el amor. Por eso dice así: el mismo amor a todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros, Juan 15. Esto no se podrá vivir si verdaderamente tú no tienes una profunda vida de oración y no gustas y saboreas el amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos sale en el trato con los demás es nuestro hombre viejo y amamos a los que por sí son amables o a los que son dignos de ser amados para mí y rechazo a los que me caen mal, porque pienso que su presencia me hace sentirme mal. Entonces, precisamente lo que hace el hombre que es profundamente de Dios es que ama, porque ve en cada persona el rostro del Señor y ve en cada persona que el Señor está ahí. Es el Señor. Hay una anécdota impresionante en la vida de San Camilo de Lelis, fundador de los Camilos, que dice que un día, una noche, iba a descansar y de pronto entró en una habitación y estaba muriéndose un hombre literalmente ya en las últimas de cáncer, además un olor allí repugnante. Entonces, y dice que él, al entrar en aquella habitación, se acercó a aquel hombre y cayó de rodillas. Y se pasó toda la noche de rodillas como en un éxtasis delante de aquel hombre, colocando la cabeza sobre aquella cama, ¿no? Y por la mañana llegaron sus hermanos, los que él fundó, y se lo llevaron. Y dice que cuando salía de la habitación solamente decía, dejadme estar con Jesús. Era Jesús, ¿verdad? Era Jesús, pero no me llevéis de estar con Jesús. O sea, estaba convencido de que había estado toda la noche como en una adoración perpetua. Era el Señor. Esto se vive
cuando uno tiene profundamente una relación con el Señor. Por eso, y termino, dice así: ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos encontrar realizable el principio de la relación y de la oración continua. Mirad, hay una frase que aparece en el famoso libro El peregrino ruso, que escucha un día este peregrino ruso: orad sin desfallecer, orad continuamente. Y en el fondo lo que viene a decir Orígenes, que es este último texto que cita el Catecismo en el 2745, es que solamente puede orar continuamente sin desfallecer aquel que une oración y vida. Aquel que sabe que en la oración y en la vida el Espíritu Santo va también fraguándonos y va también modelando nuestro corazón para que viva como el corazón de Cristo con sus mismos sentimientos. En la oración es como si Dios hiciese y cincelase en nosotros su mismo amor. Pero luego te dice el Señor: ahora va la vida, demuestra ese amor, vívelo, pero ahora vívelo. Vívelo en tu relación difícil en tu familia a veces, o con tu mujer, o con tus hijos, o con tus amigos, o en el trabajo, o en este problema que estás viviendo, en esta enfermedad que no sabes cómo vas a salir. Vívelo todo eso. Y entonces tú descubres esta frase tan preciosa de Orígenes con la cual termino. Dice: ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos encontrar realizable el principio de la oración continua. ¿Cómo orar sin desfallecer? Pues oramos sin desfallecer cuando sabemos que el Cristo y la Trinidad, que nos hemos relacionado con Él en la oración, lo prolongamos y lo proyectamos también en nuestra propia vida. Con Dios nos encontramos tú a tú, corazón a corazón, y en la vida, como en un altar, podríamos decir, ofrecemos nuestra vida al Señor para seguir colaborando con Él a la redención del mundo, ese corazón redentor que es el corazón de Cristo y que nos asocia a su obra para entregar la vida por amor, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Vengo aquí, mi Señor, a olvidar las prisas de mi vida. Ahora solo importas tú. Dale tu paz a mi alma. Vengo aquí, mi Señor, a encontrarme con tu paz que me serena. Ahora solo importas tú. Dale tu paz a mi alma. Vengo aquí, mi Señor, a que en mí lo transformes todo en nuevo. Ahora solo importas tú. Dale tu paz a mi alma. Vengo aquí, mi Señor, a pedir que me enseñes tu proyecto. Ahora solo importas tú. Dale tu paz a mi alma. Vengo aquí, mi Señor. La voz que nos ha acompañado en esta catequesis es la de Jaime Martínez Ibáñez, alias Jota, así le conocemos toda la diócesis. Pero también ha cantado la persona que hoy nos va a dar testimonio. Y vamos a escuchar el testimonio de una persona que a lo lejos
he ido viendo crecer y he ido viendo cómo se ha ido enamorando de Cristo, como decía su abuelo. Tenemos con nosotros a Daniel Díaz Rincón, hijo de Jesús Manuel y Mercedes, y nieto del gran Pepe Díaz Rincón. Es el cuarto de 5 hermanos. Sus hermanos son Alberto, Beatriz, Cristina y Elena. Estudió ingeniería química y actualmente trabaja en la industria farmacéutica. Pero lo más importante es que su tiempo libre lo dedica exclusivamente casi al Señor. Es militante de Acción Católica, comprometido, me decía él, en la parroquia de San Juan de la Cruz y responsable diocesano de jóvenes de Acción Católica. También es coordinador de Bartimeo de la parroquia de San Juan de la Cruz. Su gran carisma es que todo el mundo encuentre su lugar en la Iglesia. Cree que esta gran familia es donde todo hijo debe tener su lugar. Por eso su interés por los alejados y por tener siempre un tiempo para un piti con un alejado. Es un joven que ha crecido en la Iglesia, pero que ha luchado por encontrar su sitio en la misma. Escuchemos atentamente a Daniel. Bueno, como ha dicho el padre Alfredo, voy a intentar contar un poco cómo he vivido pues, todas las enseñanzas que nos está dando el arzobispo, cómo he ido creciendo o cómo he ido entendiendo yo todas esas cosas a lo largo de mi vida. Por hacerlo por orden, cuando yo era niño, como ha dicho también el padre Alfredo, mi familia es profundamente católica y igual que mis padres me llevaban a los sitios físicamente, también me llevaban espiritualmente cerca de Jesús. Yo me acuerdo de rezar con ellos, de rezar con mis hermanos y de rezar con mi abuelo Pepe, que ahora está rezando por mí desde el cielo, que falta me hace. También cuando soy niño, yo estudio en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes y allí está la escolanía. Yo desde pequeñito he cantado en la escolanía de los Seises de Toledo. Y como era tan pequeño, pues tenía pues, la facilidad de hacerlo de una forma sencilla, de una forma transparente, de estar cantando las canciones y pensar en lo que se estaba diciendo verdaderamente a Jesús, a Dios mi Padre. Cuando me hago adolescente, por desgracia, se empieza a fortalecer mucho más mi relación con el pecado que mi relación con Jesús por medio de la oración. Yo tenía facilidad en los estudios pues para aprobar, para sacar las cosas, y eso me ha hecho una persona un poco vaga. Y así era mi vida de oración. A mí no me gustaba o me costaba rezar, no es que no me gustara, es que no entendía muy bien lo que estaba haciendo. Como he dicho, mi relación con el pecado en mi adolescencia se fortalece bastante. Y como nos dijo una vez a los jóvenes en Parelemonial el Padre Santos, es en tus heridas también donde Jesús se te presenta. Jesús pues baja a tu barro, a lo más bajo que tienes, para encontrarse contigo, sanarte y decirte estoy aquí. Y en unos ejercicios espirituales, delante del Santísimo, delante de Jesús, como estamos ahora, yo noto que es el momento de tomar una decisión, de decir si es que esto yo me lo creo realmente o no. Por supuesto, yo me noto como muchísimo más empujado a decir que sí, y siempre digo como que ese es mi encuentro con Jesús, en unos ejercicios espirituales, en silencio, delante del Santísimo, y a mí me encantó. Y a lo mejor marcó como mis años futuros en la oración. Siempre ha sido una oración, pues a lo mejor de hacerlo por compromiso exclusivamente. Como yo soy cristiano, como soy amigo de Jesús, yo tengo que rezar. Pero es una oración que siempre le ha faltado sentimiento, siempre le ha faltado la cercanía, el amor, la ternura, que Jesús te lo quiere dar, pero que tú dices como que esto no es necesario, en plan, solo hay que estar cerca de Jesús, solo hay que querer estar cerca de Jesús, no notarlo. Y entonces así ha sido en realidad casi toda mi vida en la oración. Aún así yo iba creciendo, yo iba madurando,
y aprendiendo a poner todo en las manos de Jesús. Como decía el responsable de jóvenes de Acción Católica Nacional, Fran, que es de Yepes, muy amigo de Alfredo, decía que toda iniciativa dentro de la Iglesia tiene que nacer de rodillas. Y yo he aprendido poco a poco a poner todos mis proyectos en las manos de Jesús. Y de esa forma me es mucho más fácil decir, oye, que todo esto es gracias a Jesús. Si tú has hecho alguna cosa bien, si tú tienes algo bueno, todo es porque te lo ha regalado Jesús. Todo es porque Jesús te va apasionando, Jesús te va enamorando poco a poco. También he ido creciendo mucho en la oración de intercesión. Como decía el arzobispo, una oración que no te lleva a las obras no es una oración perfecta. Y a mí la oración de intercesión, el rezar por una persona, el rezar por una intención, me ha empujado mucho pues que sea una oración activa, decir, oye, estoy rezando por esta persona, pero luego la pregunto por el problema que me ha comentado. Esta persona está enferma, pues intento preguntarla qué tal. ¿Ha pasado esto? Pues intento estar ahí. Y la oración te hace mucho más fácil todo esto. A raíz, que aquí es donde ha venido el último cambio a lo mejor fuerte en mi relación con Jesús, ha sido por medio de la oración de alabanza y por el conocer al Espíritu Santo. El yo haberle recibido ciertas enseñanzas, pues para presentarme quién es de verdad el Espíritu Santo, me hace vivir la oración, la misa, los laudes, las completas, de una forma diferente. Lo que decía que me ha faltado siempre la pasión, por medio del Espíritu Santo, ha venido también a mi vida. Y he pasado de estar en misa, igual, yo podía ir a misa todos los días, pero por decir, es que como soy cristiano, como soy comprometido, como que quiero estar muy cerca de Jesús, pues tengo que ir a misa, pero porque sí, porque hay que hacerlo. Y a partir de esto, la misa la vivo de un modo diferente. Empiezo a entender o a intentar comprender lo que está pasando en la misa. A pensar que las lecturas es Jesús quien te está intentando hablar. En el Gloria, tú a Jesús le estás diciendo, tú eres santo, tú eres el Señor de mi vida, tú eres lo más grande que hay. Y eso se dice de una forma, no se puede decir, pues ya está, estoy aquí en misa, me toca porque soy cristiano. No, sino que es que esto va tu pasión también en esto. Lo tienes que poner, pues eso, energía, sentimiento. Y por último, todo esto me ha dado mucha facilidad pues, para la oración de acción de gracias, de decir, Jesús, yo todo lo que tengo, mi familia, mis talentos, mi trabajo, mis estudios, es gracias a ti. Es gracias a que tú me lo has dado, a que tú quieres que forme parte de tu plan. Jesús le iría mucho mejor su plan si no contara con alguien como yo, pero como es tan bueno, dice, no, contigo también. Y todo esto pues lo he aprendido un poco gracias a la oración de acción de gracias, a estar delante de Jesús y pues a lo mejor conectar ese corazón con corazón, como dice muchas veces también el señor obispo. Bueno, este es mi testimonio, sé que es muy simple, pero yo invito a todo el mundo, pues eso, a que se ponga en las manos de Jesús, a que a partir de eso empiece a ver que Jesús le está hablando por medio de la palabra de Dios en la misa. Que si no es por medio de la oración, la palabra de Dios pasa por nosotros como si nada. A escuchar a la gente de otra forma, a discernir de otra forma. Entonces, bueno, este es mi testimonio. Y bueno, que por último, pues dar gracias a Jesús por seducirme, por apasionarme cada vez más y pues eso, por lo último que he dicho, de que quiera contar con alguien como yo, que soy un desastre en su plan para salvarme. Tribulación.
Pues con esta gran canción que nos hace ver que nada nos puede separar del amor de Dios si perseveramos en la oración, y que nada hay que temer si perseveramos en este amor, como hemos ido viendo en estas dos últimas catequesis de nuestro señor arzobispo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber estado en esta catequesis número 52 de nuestro señor arzobispo. Gracias, don Francisco, por todo lo que usted hace alentando en la oración a cada uno de nosotros. Gracias también a todos los que nos seguís a través de, sobre todo a lo largo del mundo, como decíamos en la catequesis número 50, a todos los que estáis a lo largo de cada parte, de cada país, escuchando y viendo estas catequesis. Gracias y seguid alentando para poder crecer juntos en la oración. Nos vemos la semana que viene. Gracias.